Muy buenas tardes. El día de hoy les estaré comentando sobre el tema anormalidades del ángulo. Y comenzaré una introducción hacia el mismo tema. Hay que recordar que la gonioscopía es el estándar de oro clínico para visualizar las estructuras del ángulo de la cámara anterior y sus variaciones. Esto nos permite también que un observador evalúe directamente las relaciones anatómicas del iris, la córnea y la malla trabecular. También algunas estructuras angulares que estaré hablando posteriormente. Es importante para el diagnóstico y el tratamiento adecuados de los sospechosos de glaucoma y para comprender así también las variaciones normales de las estructuras angulares, de modo que se puedan identificar las anomalías. Algunos hallazgos con el gonioscopio sugieren que se puede desarrollar glaucoma y también las opciones terapéuticas iniciales y quirúrgicas para pacientes con glaucoma deben basarse en las características de cada ojo individual. Igualmente vamos a encontrar hallazgos gonioscópicos anormales frecuentes, los cuales van a ser una malla trabecular con pigmentación densa, ángulos estrechos de presencia de sinequias anteriores periféricas, recesión del ángulo, vasos sanguíneos anormales, anomalías congénitas y la malla trabecular densa pigmentadas. En los jóvenes tienen menos pigmentos en la malla trabecular que los mayores y el grado de pigmentación aumenta progresivamente con la edad. La mayor parte del flujo acuoso se realiza a través de la malla trabecular posterior, por lo que esta porción suele estar más pigmentada. También la gravedad y el flujo acuoso explican por qué la pigmentación suele ser más densa en el cuadrante inferior y con frecuencia la observación de material pseudoexfoliativo reemplaza la gorguera pupilar en un borde dentado translúcido. En la cápsula anterior también el cristalino conduce al diagnóstico del síndrome pseudoexfoliativo. Sin embargo, existen otros signos de dispersión de pigmento que podrían ayudar al diagnóstico. También durante la gonioscopía, la distribución del pigmento tiene una apariencia característica de ser difusa, grisácea y manchada en todo el ángulo, a diferencia de la deposición más fina, ya sea de color marrón y homogénea del pigmento que se observa en el síndrome de dispersión pigmentaria. La pigmentación más densa en el cuadrante inferior, donde el material de pseudoexfoliación puede incluso formar aglomeraciones en el cuadrante inferior. Aquí vamos a tener que en esta imagen vamos a tener la malla trabecular densamente pigmentada y la línea de Sanpaolesi por encima de la línea de Shelby. Es un ojo con glaucoma de ángulo abierto y material pseudoexfoliante. El grado de pigmentación en el ángulo y la presencia de una pseudoexfoliación han sido descritos previamente y una relación significativa ha sido afirmada por algunos autores. En esta figura, en la gonioscopía de indentación, se pueden ver varias sinequias parciales. Entran en contacto con la malla trabecular con oscuridad cuando la indentación no está presente debido al cierre aposicional persistente con una iridotomía periférica permeable. También hay varios sistemas de clasificación diseñados para clasificar el ángulo. El sistema de Spielt es el más detallado, ya que incluye información importante como el contorno del iris periférico, el lugar de la inserción del iris y cómo cambia la configuración del ángulo durante la gonioscopía dinámica. Según la visibilidad de las estructuras, el ángulo va a ser de grado 3 a grado 4 cuando son abiertos y se consideran ángulos de grado 2 con posible cierre del ángulo, ángulos de grado 1 con probable cierre del ángulo y ángulos de grado 0 que son cerrados. El método de Van Herik es una estimación aproximada de la profundidad de la cámara anterior periférica y se ejecuta colocando un haz de hendidura estrecha en la periferia de la córnea. El observador clasifica la profundidad de la cámara anterior periférica, comparando así el espacio entre el endotelio corneal y el iris con un grosor corneal
visto con el haz de hendidura. Este método no reemplaza la gonoscopía, pero cuando se identifica un ángulo estrecho por este método debe confirmarse con gonoscopía. Recuerden, en una habitación oscura utilizando la menor indentación posible. Igualmente, los métodos de imagen como biomicroscopía de ultrasonido o UVM y la tomografía de coherencia óptica o un OCT de la cámara anterior también puede complementar las estimaciones sospechosas por Van Hering. Importante de esta técnica es que es una técnica, se puede decir, gratis. Si uno tiene la lámpara, para identificar si los ángulos están abiertos o estrechos. En tal caso no tengamos otros instrumentos como el UVM o el OCT de la cámara anterior. Igualmente vamos a tener que la configuración del iris en meseta es un hallazgo gonoscópico en el que una inserción aparentemente más anterior del iris periférico más un cuerpo ciliar posiblemente rodeado anteriormente, producto del síndrome de doble joroba, que se observa durante la gonoscopía de indentación. Una joroba periférica del iris está formada por el cuerpo ciliar rotado anteriormente y una segunda joroba de ubicación central está formada en el hombro del cristalino. Muchas veces la cámara anterior puede ser centralmente profunda, por lo que si el examen de Van Hering no se realiza lo más periférico posible, puede llevar a pensar erróneamente que la gonoscopía mostrará un ángulo abierto. Y en muchos casos de iris, en meseta el diagnóstico se diagnostican después de que ya se realizó la iridotomía periférica, por lo que la gonoscopía debe realizarse de forma rutinaria periódicamente, incluso cuando hay iridotomía permeable. Las adherencias entre el iris y la malla trabecular u otras estructuras angulares se denominan paz. Durante la gonoscopía deben diferenciarse de las extensiones uveales finas normales del iris periférico hasta la porción posterior de la malla trabecular en los procesos del iris. Los procesos del iris permiten la separación así libre del iris durante la indentación y no cambian con la concavidad del rebaje. Las sinequias anteriores periféricas varían según la etiología de la adherencia y el síndrome iridocorneal con el endotelio o el PAS puede verse anterior a la línea de Schwalbe. Una característica poco común del PAS por otras causas. El PAS de cierre angular generalmente se encuentra en la parte superior donde el ángulo es más estrecho, mientras que el PAS inflamatorios se distribuyen más ampliamente, tienen una base más ancha y a menudo se ubican en la parte inferior debido al asentamiento de células y desechos inflamatorios. Importante saber que la organización de las células y los desechos inflamatorios conducen a la formación de PAS al tirar del iris hacia el ángulo en pacientes con uveitis con característicos PAS anterior alto. El contorno del iris en ojos normales suele ser plano o anteriormente convexo. Sin embargo, en ojos con ángulos estrechos o cerrados, se encuentran un iris más inclinado y convexo, lo que limita así la visibilidad de las estructuras angulares. El ojo con bloqueo pupilar, el contacto entre el borde pupilar y el cristalino provoca una convexidad periférica del iris denominada iris bombé, porque impide el flujo acuoso anormal desde detrás del iris hacia la cámara anterior, empujando así el iris hacia adelante y dándole su aspecto característico. Vamos a tener también el ángulo de recesión. La recesión del ángulo es una complicación común del traumatismo cerrado y se ha asociado con el riesgo de desarrollar glaucoma traumático. Una serie se encontró que el glaucoma de recesión angular era el segundo mecanismo más común de glaucoma unilateral. El glaucoma traumático tiende a aparecer más comúnmente durante el primer año después del traumatismo ocular cerrado
y tiene un segundo pico después de al menos 10 años después del traumatismo. Por esto es muy importante la historia clínica que le vamos a hacer a nuestros pacientes a la hora de la evaluación pertinente. La recesión del ángulo en la gonoscopía tiene los siguientes criterios: mayor prominencia y visibilidad del espolón escleral, banda enchanzada del cuerpo ciliar debido así a la separación de las porciones circular y la longitudinal del músculo ciliar, desgarros del proceso ciliar del iris, cambios en el ángulo de la cara ciliar y la profundidad del ángulo en diferentes cuadrantes del mismo ojo. Comparar el área afectada con otras áreas del ángulo en el mismo ojo y el opuesto es útil para confirmar así el diagnóstico. El glaucoma traumático se desarrolla solo en algunos ojos con recesión del ángulo. Es poco probable con menos de 180 grados de recesión, pero alrededor del 8% de los ojos con más de 180 de recesión progresan a glaucoma. El ojo contralateral no traumatizado a menudo tiene un mayor riesgo de hasta 50% de desarrollar glaucoma primario de ángulo abierto y una mayor probabilidad de aumento de pío después de una prueba de provocación con esteroides. Hay que reconocer las características gonoscópicas de la recesión angular y conocer así los factores de riesgos adicionales para desarrollar glaucoma traumático en cada paciente, como ifema, mala agudeza visual inicial, aumento de la edad, que será de utilidad para un adecuado plan de tratamiento. Igual vamos a tener vasos sanguíneos anormales y muchos ojos tienen vasos visibles normales en la gonoscopía, como los vasos del iris radial, fragmentos del círculo arterial del cuerpo ciliar y algunas ramas verticales finas de las arterias ciliares anteriores. Los vasos están orientados ya sea radialmente a lo largo del iris o a su circunferencia en la cara del cuerpo ciliar. Se pueden ver vasos normales en aproximadamente el 10% de los pacientes con ojos marrones y aproximadamente el 30% de los pacientes con ojos azules. Los vasos anormales generalmente se ven cruzando el espolón escleral y alcanzando la malla trabecular. Los pacientes con glaucoma neovascular tienen vasos radiales más grandes que cruzan sobre el cuerpo ciliar y el espolón y se ramifican sobre la malla trabecular. Vamos a tener también la proliferación vascular que comienza a nivel capilar con la gemación endotelial. Estas yemas capilares progresan hasta convertirse en penachos vasculares arborizados. Este tejido vascular anormal casi siempre está formado puramente por células endoteliales y no hay una capa muscular y muy poco tejido adventicio y de sostén. Los vasos de paredes finas se localizan por toda la superficie del iris, aunque histológicamente pueden verse por todas las estructuras del iris. Los neovasos del segmento anterior tienen un tejido fibrovascular relacionado que puede cubrir el ángulo y la superficie del iris. En esta imagen se aprecian finos vasos cubriendo la malla trabecular. Algunas porciones todavía tienen una configuración del ángulo abierto, pero en otras el iris se tira hacia la malla trabecular provocando un cierre progresivo del ángulo. El ángulo parece abierto pero con neovasos, entonces la pío comienza a aumentar y cuando el tejido normal se contrae progresa la formación de paz y glaucoma de ángulo cerrado secundario, elevando así la pío a un nivel aún más alto. Con frecuencia esta membrana es difícil de visualizar, dando la apariencia así de un ángulo abierto con una pío alta. Y el diagnóstico de glaucoma neovascular requiere un examen cuidadoso del iris y el ángulo, utilizando un gran aumento para la etapa inicial. En este punto la neovascularización del iris es fina y delicada en el margen pupilar, aunque también puede verse primero sobre la malla trabecular. Vamos a tener también las anormalidades congénitas. La gonoscopía es capaz de detectar a nivel macroscópico muchas de las anormalidades histopatológicas del ángulo, como son la presencia de procesos iridianos prominentes,
inserción real o aparente alta de la raíz del iris, mala diferenciación de estructuras angulares y otras anomalías podrían ser las primeras pistas que conducen al diagnóstico de la goniodisgenesia. Es común que los pacientes con glaucoma juvenil de ángulo abierto debuten temprano en la vida, generalmente después de la pubertad o al principio de la edad adulta, con una PIO elevada en la presentación y en curso severo de la enfermedad. Muchos casos han afectado a miembros de la familia con un patrón autosómico dominante. Aquí podemos ver los abundantes y prominentes procesos del iris que alcanzan la malla trabecular y no son normales. En un caso de glaucoma juvenil de cierre abierto con una goniodisgenesia que provoca una elevación persistente de la PIO. Aspecto del ángulo como normal, iris con una inserción más alta de lo normal, aquellos con procesos de iris prominentes y aquellos con un ángulo sin rasgos distintivos. Un tercio de los pacientes tenían ángulos de apariencia normales en unos estudios que se realizaron según la clasificación de Waga, mientras que otros 2/3 presentaban anormalidades en el desarrollo. La forma más común fue la inserción alta del iris. Igualmente se encontraron peores defectos en el campo visual en ojos con digenesia angular. En esta imagen podemos apreciar el iris, que tiene varias inserciones en la prominente línea de Schwalbe en un caso de Axenfeld-Rieger con glaucoma y pseudopolicoria asociadas. Y ya para concluir el tema, una de las principales causas de ceguera irreversible es el glaucoma. La prevalencia mundial de glaucoma primario de ángulo abierto es de 3.05%. Las estimaciones de un aumento en el número de casos de glaucoma en el mundo está alrededor de un 74% para el 2040. En comparación con el 2013, enfatizan la importancia del diagnóstico y tratamientos tempranos. Hay que recordar que la evaluación del ángulo por gonioscopía es fundamental para determinar qué ojos tienen mayor riesgo de padecer glaucoma, definir así el mecanismo de elevación de la PIO y decidir cómo modificar el ángulo y cómo tratar a los pacientes. Algunos hallazgos gonioscópicos son elementos clave para tomar decisiones de tratamientos adecuados. La práctica continua y la observación periódica del ángulo y sus cambios longitudinales es fundamental para diagnosticar las variaciones normales de las anomalías sutiles.